Vamos a la palabra. Esta prédica se llama El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo se llama? El Señor cumplirá su propósito en mí. Esto es una frase que viene en la Biblia, que todo mundo usamos y dice, el Señor cumplirá, que el Señor cumpla su propósito en ti. Y lo usamos. Otra frase es, la voluntad de Dios es perfecta. Y la usamos y la usamos y la usamos. Y a veces nos damos cuenta que el propósito ni se cumple, ni la voluntad de Dios la hacemos, ni andamos en todo eso, pero lo usamos muy fuerte en el Facebook, al decirle a otra persona, Dios tiene un propósito para ti. Y todo esto es cierto, pero ¿qué tanto se cumple? Entonces yo quiero hablar un poquito de esto, amado. Sí hay un propósito, sí hay una voluntad perfecta de Dios, pero hay algo que nosotros muchas veces dejamos de hacer, nuestra parte, ¿ok? Y esto vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así, por lo tanto, hermanos, os ruego, Pablo está rogándole a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Verdadero, entonces puede haber falso, podemos decir Dios cumplirá su propósito en ti, pero no estamos haciendo ciertas cosas. Dice, presenta tu cuerpo, ¿sí?, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Aquí ya entramos a un terreno que a veces no nos gusta, santidad. Sí, y a veces hablamos de santidad y en la iglesia tú hablas de santidad y alguien te va a decir, es que son bien fariseos. Amado, Jesús no criticó a los fariseos por la santidad, por guardar la santidad, por guardar la ley, no. Los criticó por hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra. Entonces el problema no es este. A veces dejamos las cosas válidas de la palabra, ¿sí? Entonces quiere Dios que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí hay una buena voluntad de Dios, sí hay un buen propósito de Dios, pero tú tienes que comprobarlo, tú tienes que entenderlo, tú tienes que meterte a esto, porque usamos estas frases, amado, pero no hacemos lo que dice antes. Mi cuerpo debe de ser templo del Espíritu, mi mente debe de ser renovada. Entonces, amado, tenemos que renovarnos y tenemos que buscar y cambiar y transformarnos y estar siempre en esto. Es que es la misma cantaleta, pues es la misma. Es como cuando estabas en la primaria, ¿verdad? Con las tablas, la maestra, uno por uno. Cómo muelen con las tablas. Amado, esto lo tenemos que aprender. Sí, el Señor cumplirá su propósito en ti, en mí, pero hay que hacer algunas cosas. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Amado, renueva nuestra mente, ayúdanos a renovar nuestra mente, ayúdanos a que nuestro corazón pueda abrirse, ser quebrantado y pueda penetrar esa palabra tuya tan hermosa que puede cambiar, que puede girar nuestra forma de vida y nuestro entendimiento, Señor. Te damos a ti el lugar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, después de esto vamos al Salmo 138 y vamos a abundar un poco más en esto que estamos hablando. Salmos 138, vamos a leer todo este salmo, no es muy largo, pero nos habla de esto mismo. Dice así, el escritor es el rey David. Dice el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande.
porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero lo altivo mira de lejos. Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. Y termina el verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Termina con esta frase que inicié yo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta parte de este salmo nos gusta, pero analizamos los otros 7. El 8 es el que nos gusta y de este salmo nos quedamos con el verso 8. Pero ¿por qué no analizamos un poco los anteriores? Hay 4 cosas que yo saqué de este salmo anteriores a llegar a Jehová cumplirá su propósito en mí o en ti, que es el que queremos. Oh, Dios, cumple tu propósito en mí. Y lo anterior vamos a desglosarlo. Número 1, ¿qué dice aquí? Alabanza. Los versos 1, 2, 4 y 5. Verso 1 dice, te alabaré con todo mi corazón. Alguien que Dios va a usar para cumplir sus propósitos en él tiene que ser alguien que lo alaba con todo su corazón. ¿Sí? ¿Qué dijimos en el otro verso? La verdadera alabanza. Un corazón que sabe alabar a Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de otros dioses te cantaré salmos. Es una persona que solo tiene un Dios, que le alaba con todo su corazón, que ha entendido, que se ha apartado de toda idolatría, que no hay más dioses en su vida. Es Dios. Verso 2, me postraré. Es una persona que se sabe postrar, dice, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, porque tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. ¿Sí? Entonces son personas que han entendido. Nos brincamos al verso 4, que están alabando. Te alabaré, Jehová, dice el 4, te alabarán todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Amado, este es un punto importante. Si queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que entender el valor de la alabanza. Dios está nada más buscando tu alabanza porque Él necesita ser alabado. No, Él está buscando tu alabanza porque eso le hace entender a Él que tú le amas, que tú has reconocido quién es, y de esta manera Él puede cumplir sus propósitos en ti. De otra manera no. ¿Recuerdas que Jesús mismo mostró que hay una guerra de alabanza? Satanás, que vino a pedirle, si postrado me adoras, te voy a dar los reinos. Hay una guerra. Entonces, si tú postrado adoras a Dios, Él va a cumplir sus propósitos en ti. Entonces, amados, si queremos llegar a ese punto de cumple tus propósitos en mí, que yo creo que todos queremos, tenemos que aprender a alabarlo y adorarlo. Entonces, punto número 1, para que Dios cumpla su propósito en ti, amado, alabanza. Acompáñame al Evangelio según San Juan. Bueno, todos lo sabemos ese verso, pero vamos de todas maneras ahí. San Juan capítulo 4, verso 23. Fíjate bien, dice así, dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque quiere encontrar corazones en los cuales pueda Él hacer su voluntad. No va a ser su voluntad en cualquier persona, sino en alguien que le adore en espíritu y en verdad. Por eso, amado, es tan importante la adoración en las iglesias, la alabanza en las iglesias. Por eso hay grupos que se han perfeccionado y buscan tanto, y los oyes tú cantar y sientes una unción como este último canto. Yo no sé tú, pero yo lo oigo y me hace ver una realidad, la importancia de las generaciones. ¿Sí? Que Dios bendiga a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Al rato yo me voy a ir y sí tengo una carga por los que se quedan.
Entonces, amado, yo sí quiero que Dios cumpla su propósito en mí y que este propósito pueda pasar a mis hijos y pueda pasar a mis nietos y a los hijos de sus hijos. Qué maravilloso es eso. Entonces, número 1, alabanza. Número 2, clamor. Vamos al verso 3. Fíjate bien, para alcanzar este punto de que Dios cumplirá su propósito en mí, debes de ser una persona que ora, que clama. Alguien en la iglesia donde nosotros nos congregábamos nos enseñó, el pastor nos decía, Dios no oye la oración. Decía el pastor, dice, Dios oye la oración desesperada. Esa es la oración que Dios oye, el clamor. Esa es la verdadera oración. Y a veces clamamos y clamamos y clamamos y pareciera que no pasa nada, pero nos da el ejemplo de la viuda, que aquel juez no le hacía ningún caso, ¿verdad? Pero estaba ahí, muele y muele hasta que el juez se enfadó. Pues dice Dios, enfádame, clama a mí y yo te responderé. Entonces vemos el verso 3, dice, el día que clamé me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Esto es antes de llegar a Él cumplirá su propósito en mí, clamor. Entonces, número 1, tenemos que alabar. Número 2, tenemos que aprender a clamar. Vamos al Salmo 61, verso 1 al 5. Salmo 61 dice lo siguiente: oye Dios mi clamor. Es David, oye Dios mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Oye, si alguien cumplió los propósitos de Dios fue el rey David, pero mira lo que él hacía, él alababa, él clamaba. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David entendía esto, amado. Él cumplió el propósito de Dios, pero era un hombre que sabía alabar, que sabía clamar. ¿Recuerdan cuando él comete pecado y tiene un hijo fuera de lo correcto y su hijo enferma? ¿Cómo clama? ¿Cómo ora? ¿Sí? Ayuna hasta que le dicen el hijo murió, dejó de clamar, pero él sabía que Dios cumple los propósitos en aquellos que claman día y noche, que golpean a su puerta día y noche, que cuando parece que nada sucede, ahí están clamando. Y algo sucederá un día, y Él cumplirá su propósito en ti. Hay un propósito, hay bendición para ti, amado. Pero no es nada más de decir el eslogan y el cliché y la frase. Es una vida, es caminar. Número 3, también debe de haber humillación, rendición, rendirnos a Dios. Y vamos a leer el verso 6 del Salmo 38. Dice en este Salmo, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Oh, el Señor cumplirá su propósito en mí, pero no me sé humillar, pero no sé perdonar, pero no sé quebrantar mi corazón, pero soy bien orgulloso. Dios no va a cumplir su propósito, amado, así. Entonces tiene que haber humildad, tiene que haber rendición, tiene que haber sujeción a Dios, y Él va a cumplir. Él tiene un propósito muy grande para tu vida, pero queremos las bendiciones de Dios y hacer nuestra vida. Así no funciona. Entonces yo te animo a cerrar este año y prepararnos para el año que entra, para vivir una vida diferente, entregarnos a Dios, rendirnos a Dios. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas, me impactó mucho esta historia, amado. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Hay una historia aquí tremenda que nos va a ayudar bastante. Vamos a leer del verso 11 al 16. Dice así: 21 años tenía Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Un rey de Israel. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Era un muchacho.
Fíjate bien, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Amado, Dios le permitió a Sedequías ser rey de su pueblo. Yo sí creo que tenía un propósito, pues si no hubiera puesto a otro. Pero este muchacho fue rebelde, le mandó a uno de los profetas mayores de la Biblia, a Jeremías, para que le dijera, le corrigiera, le aconsejara. Pero este era orgulloso y se burlaba. Dice, no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Primero Dios le mandó al profeta, después le mandó a otro rey para que lo sujetara. Y tampoco se quiso someter. Dice, al cual había jurado fidelidad. Dios lo manda a Sedequías a jurarle fidelidad al rey Nabucodonosor, que era de otro reino. Dice, fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Tenía un propósito este rey, pero no quiso el propósito. Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Dios mandó a este rey con un propósito, levantar a su pueblo, pero no hacían caso y los contaminó. Empezó más gente a vivir una vida incorrecta. Dice, pero ellos se mofaban. ¿Qué es mofarse? Se burlaban. No les interesaba. No tenían un corazón. Se les hacía pesado, se les hacía difícil seguir aquellas reglas, aquellos mandatos de Dios. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y fíjate cómo termina la última frase, muy triste. Y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Había una oportunidad, sí. Había un propósito, sí. Había promesas, sí. Para este tiempo sí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y a veces decimos, pues es que Dios lo permitió. No, Dios puede hacer algo con las regadas que hacemos. Pero no es que Él las permita, Él no tienta a nadie. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero bueno, siempre nos lavamos con Dios, ¿verdad? Entonces, amado, sí hay una parte en nosotros que tenemos que hacer, y yo te animo a que cierres este año pensando, meditando en esto y comenzar un año nuevo, pero que de verdad haya un giro. Y tal vez cada año decimos lo mismo, ¿no? Pero es válido. ¿Qué tal si un año pega y damos ese campanazo, verdad? Y dejamos de ser cola y empezamos a ser cabeza y empezamos a ser como aquel que dice el Señor, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre, ciego y desnudo. Y empezamos a ser verdaderamente ricos, millonarios en fe, en amor, en misericordia, en un cambio en tu personalidad, en mi personalidad. Nos gusta declarar esa frase última, Dios cumplirá su propósito en mí. Pero necesitamos esto, volver a la alabanza, volver al clamor, volver a humillar nuestro corazón. Y por último, volver a confiar en Dios. Muchos hemos dejado de confiar en Dios porque no han salido las cosas, porque gente nos ha herido, porque esperábamos algo y al final no se dio y decimos, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto es así? Debiera de ser de otra manera. Sí. Necesitamos confiar en Dios. Y volvamos ahí al Salmo 138, en el verso 7, dice así, antes de llegar a Él cumplirá su propósito en mí, dice, cuando ando en medio de la angustia. Muchas cosas nos producen angustia.
Pero mira lo que dice el salmista: cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. Una confianza en que en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias tan adversas, tan desesperantes que se han alargado, tú sigues confiando en Dios. Entonces cierra el verso 8 con lo que nosotros esperamos: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces, 4 puntos, amado, antes de esta frase. Y yo te animo a que lo tomes, que no seas como Ezequías en su tiempo, ¿no? Que mandaban a los profetas a darnos un mensaje, a darnos un norte, a decirnos más o menos cuál es la llave, las llaves para entrar a que Dios cumpla su propósito. Porque podemos cumplir nuestro propósito, pero al final estamos en el lugar equivocado. No es lo que esperábamos, no es lo que lográbamos. Y te vuelvo a repetir: ¿cuándo has visto un hombre millonario que detrás de su carroza lleva una mudanza? No, nada nos vamos a llevar. Gente dice: pues es que lo gozado y lo vivido aquí ya nadie me lo quita. Amado, sí, pero eso te va a quitar gozo mayor que hay delante. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, no oído oyó, esas ha preparado Dios para los que le aman. Y te vas a perder eso por querer ganar aquí algo que tú crees que es muy hermoso. No es nada comparado con lo que hay allá. Entonces, amado, ¿qué piensas de que Dios cumplirá su propósito en ti? ¿Sí? Yo quiero que lo cumpla. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la vida de Jacob rápidamente. Vamos a Génesis 25, verso 19, y hablamos un poco de Jacob. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió, pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Jehová, y Jehová le respondió. Aquí inicia esta historia de Jacob y de Esaú. Rebeca no podía tener hijos. Isaac tenía una promesa, pero no podía tener hijos. Pero ella va y ora a Dios y Dios le responde. Me llama la atención que no fuera Isaac el que fue a clamar, fue Rebeca la que fue a clamar. ¿Sí? Pero cuando los hijos nacen, hay un problema. Dice: Dios, 2 naciones, le dijo Dios, hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano trabando su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando los dos los dio a luz. Amado, Rebeca espera una promesa, va con Dios, Dios le da una promesa, pero yo creo, en base al contexto de la historia, que no le gustó mucho la promesa. ¿A ti te gustaría que te dijeran que dentro de ti hay 2 grandes pueblos? Yo creo que sí, pero que va a haber guerra entre ellos, y que el mayor va a ser mejor que el menor va a ser mayor que el menor. La costumbre era que el primogénito era el principal, pero le cambió todo el esquema Dios a Rebeca, y la promesa y el propósito del nacimiento de aquellos hijos como que a ella no le gustó. ¿Sí? Entonces vemos aquí, amado, que no parece muy aceptada por Rebeca el propósito que Dios tiene, el plan, la promesa que Dios tiene, la bendición que Dios tiene. Y a veces así pasa, esperamos algo y Dios hace otra cosa, amado, y ahí hay un problema.
Porque a veces peleamos con Dios. Yo lo quiero de esta manera y Dios dice no, pero es que mi propósito es este. Te sigo preguntando, ¿aún te interesa que Dios cumpla su propósito en ti, en mí? Porque muchas veces no va a estar de acuerdo con nuestro propósito, con nuestro plan, con nuestro diseño, con nuestros planes, nuestros proyectos, lo que hemos nosotros proyectado de nuestra vida. A lo mejor tengo un proyecto de vida e incluyo a Dios, pero dice Dios, pero ese no es mi proyecto para ti. Sí. Entonces había algo más. ¿Qué pasa? Seguimos allí. Génesis 25, vamos al verso 27. Dice, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces aquí ya empezaba el problema, había una situación difícil. El que iba a ser el más fuerte resultó que era más débil, se la pasaba con la mamá, ¿sí? Entonces, y el otro, el mayor, era el fuerte, era un cazador, era un hombre de campo que agradaba al papá. Era el más fuerte, pero Rebeca traía, y no sé si lo guardó porque la Biblia no dice que Isaac supiera esta promesa. Rebeca se la guardó para sí. El propósito de Dios no lo extendió a la familia, se lo guardó para sí. ¿Por qué? Porque Isaac no dice nada. Isaac sigue amando al que no tenía el propósito mayor de Dios. Iba a ser un pueblo, pero un pueblo como apartado. Hay un problema a veces con el propósito de Dios. Y se lo guarda. Y el más débil, pues resulta que es el que tiene la promesa de más fuerte y el más fuerte de más débil. Y Rebeca dice, wow, esto me hace, no se me explota en la cabeza, ¿verdad? A veces los hijos, no sabemos lo que nos toca y no los podemos regresar, ¿sí? Ya son nuestros hijos. Quisiéramos modelo de hijos, pero son maravillosos, ¿verdad? Tener nuestros hijos, con todos sus problemas y todas sus broncas. La familia estaba lejos, amado, del propósito de Dios. Isaac ajeno. Rebeca tenía una promesa, pero escondida, guardada. No estaba de acuerdo con la promesa. Y era una promesa de Dios. A veces decimos, arrebata la promesa. Yo creo que Rebeca decía, Señor, no quiero la promesa. ¿Cómo que mis hijos van a pelear? ¿Cómo que sí van a ser grandes? Pero no, yo los quiero en paz. Y ella era de hogar, tenía a Jacob ahí pegado, ¿sí? En su casa. Y Esaú, amado, el otro hermano, el hermano mayor, era indolente, ¿sí? Era indolente. Vamos a verlo. Génesis 27:6. Dice así, entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y bendiga en presencia de Jehová, te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Isaac ya estaba viejo, ya grande, se iba a morir, pero antes de esto, en una ocasión, Esaú le vende su primogenitura al hijo, él mismo como encaminando la promesa, el proyecto de Dios para su hermano, sin saberlo, era indolente, no sabían, Isaac no entendía, Rebeca no comprendía el propósito de Dios, amado, y a veces es difícil, a veces vemos la Biblia y decimos, wow, no entiendo muy bien el propósito de Dios. Pero hay que seguir esos pasos que te dije, hay que alabarlo, hay que clamarle, ¿sí? Hay que humillarnos, hay que esperar que su propósito es bueno, es grande, que sus promesas son perfectas. A veces tardan, nosotros creemos que tardan, pero Dios tiene sus tiempos. Entonces, amado, vemos que Dios acerca a Jacob a sus propósitos. La familia no lo acercó. El mismo Jacob no hacía mucho, mintió, engañó a su hermano, le robó su primogenitura. La misma Rebeca hace que Jacob mienta a su padre y engaña a su hijo.
O si esta familia, amado, no estaba colaborando con el propósito de Dios. Y a veces nuestras familias no están colaborando con el propósito de Dios. Y tenemos que entender como familia y alinearnos como familia que hay un propósito de Dios grande. Porque Dios hace cosas maravillosas. Pero si no lo entendemos, solo se va a quedar en el eslogan de decirle: sí, mi hijo, sí, mi hija, Dios cumplirá su propósito en ti. Pero no estamos haciendo nada. Entonces es un trabajo conjunto. No entendían ninguno de los cuatro de la familia que había un grande propósito para Jacob. Aún Isaac, teniendo las promesas, siendo descendiente de Abraham, habían olvidado las promesas, el propósito. ¿Qué pasa? Dios se acerca a Jacob y lo acerca a su propósito. Jacob no conocía a Dios. El hombre de la promesa no conocía a Dios. Ahora, esto es una esperanza. A lo mejor nuestros hijos o gente de nuestra familia no conoce a Dios, pero hay un propósito para ellos. Génesis 32, 22. Después de esto, Esaú se molesta con su hermano, lo amenaza y Rebeca se da cuenta y le dice: ¿sabes qué? Vete allá a mi tierra, ¿sí? Lo manda allá con su familia, hacen arreglos, la familia hace arreglos, aparentemente es el propósito de Dios. Jacob se va con sus parientes de su mamá, se casa con unas parientes que son dos hermanas, tiene muchos problemas. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que ese era el propósito de Dios? A veces creemos que nuestro pecado es el propósito de Dios. No lo es. Él fue y se metió allá donde su mamá, que quería arreglar todo. Las mamás a veces quieren arreglar todo, ¿verdad? Y lo mandó allá, se casó, tiene muchas broncas, se casa con dos hermanas que se pelean, que tienen una división. El suegro le roba, lo tranza, y ahí viene Jacob de regreso, perseguido por su suegro, huyendo de su suegro y con el temor de llegar a donde estaba su hermano. Amado, ¿qué no podía haber sido más fácil? Hay un verso en la Biblia que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hacemos las cosas muy difíciles cuando a veces el camino está bien trazado. Hacemos las cosas complicadas cuando, si nos humillamos, el Señor nos va a guiar. Si nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a tomar de la mano derecha y nos va a guiar por la senda. Y vemos, amado, la complicación que viene y nos alcanza. Proverbios dice: tu maldad te alcanzará, y nos alcanza. Entonces, amado, esto es para aprender y para reordenar y para modificar y para enseñar a los que vienen detrás. No puedes ser ajeno como Isaac. No puedes guardarte las cosas como Rebeca, mujer. No puedes ser indolente como Saúl. Y no puedes ser alguien que no conoce a Dios como Jacob, cuando Él tiene promesas para ti. Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, ya venía de regreso huyendo, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, y a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, que es tramposo, que es engañador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amado, Jacob estaba en la última oportunidad. ¿Recuerdan al rey que vimos, que dijo: y ya no hubo más remedio? Él estaba en ese punto. Había ido, se encontró a Dios en el camino, dijo: qué lugar tan terrible, aquí está Dios. ¿Tú dirías qué lugar tan terrible cuando ves la presencia de Dios? No.
Él no conocía a Dios. Se fue y le dijo, si me traes con bien, yo te voy a dar mis diezmos y vas a ser mi Dios. No era su Dios. Y tenía una promesa de Dios. Entonces, amado, Jacob está en un punto donde fracasó como hijo, fracasó como hermano, con su familia, no pudo estar ahí, se va, fracasa en su matrimonio, fracasa con su familia de sus esposas, regresa con sus hijos, ¿sí? Pero está en un punto donde sus oportunidades se están acabando. Encuentra al ángel, dice un nombre, pero es un ángel, es el ángel de Jehová, y llega y le clama, llega y le dice, no te voy a soltar. Pero ¿qué le dice al ángel? Suéltame, porque aclara el alba, estoy por irme. Eran sus últimas oportunidades, amado. Y Jacob lo entendió y se aferró y se agarró, no te soltaré. Y peleó con Dios cuando Dios le estaba diciendo, se acabó tu tiempo, como en la piñata, ¿verdad? Y tu tiempo se acabó. Pero él no soltó y dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, amado. El propósito podía haberse perdido. Amado, yo creo que todavía tu propósito, mi propósito no se ha perdido. Si nos aferramos, si nos agarramos, si nos determinamos a tomar la oportunidad, la bendición, la provisión de Dios hay que arrebatarla o se va a ir y un día se te va a decir como a ese rey, ya no hay oportunidad, como a las 10 vírgenes, puerta cerrada, no tienes aceite, no puedes entrar. Y te puedes burlar como se burlaban estos del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, hasta que la Biblia dice, ya no hubo oportunidad. Entonces, amado, yo quiero extender esta preocupación a ti, a la iglesia, a tu familia, que podamos un día cantar ese canto de generación en generación a los hijos de mis hijos. Él va a dar bendición, Él va a dar provisión, y que sea una realidad, que mis hijos sean bendecidos, que mis nietos sean bendecidos, que sean gente que conoce a Dios. Entonces, amado, sí va a cumplir su propósito en nosotros, si nosotros vamos y hacemos la voluntad de Dios. Vamos a terminar. Quiero que me acompañes a Romanos, el libro de Romanos. Hay una reflexión que hace el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, sobre todo esto, amado, que a veces pues no lo entendemos totalmente, pero es interesante cómo el propósito de Dios pues a veces escapa un poco a nuestro entendimiento. Romanos capítulo 9, verso 1. Dice el escritor, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, o ser apartado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba preocupado por sus parientes, por la gente cercana, por su pueblo, por su familia, que no creían en el Evangelio, que no habían recibido esta verdad. Y fíjate lo que dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tenían promesa el pueblo de Israel. La familia del apóstol Pablo tenía promesas, pero había algunos que no estaban tomando esas promesas. Como Rebeca tenía una promesa y no la quería muy bien, y la estaba guardando y la estaba ignorando y la estaba evadiendo. Dice Pablo, yo preferiría ser apartado y que ellos tomaran la promesa y que ellos arrebataran la promesa. Dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendientes los hijos según la promesa. ¿Sí? Hay una promesa, había una promesa. La promesa era para Jacob. ¿Sí? Había una promesa, amado. Esa promesa está para ti, para mí, porque nosotros en la fe venimos siendo descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, por la fe. Entonces esta promesa está para ti si tú la quieres arrebatar, si tú la quieres tomar. Dice, pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pero había una promesa. Había una promesa de que Dios cumpliría un propósito con los que fueran descendientes de la fe de Abraham, de la fe de Isaac, del entendimiento de Jacob. Dice, para que el propósito de Dios, aquí está, amado, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí hay una promesa, amado. Jacob aprendió, Jacob se humilló, Jacob fue descoyuntado, Jacob miró hacia adelante, Jacob no volvió a ser el mismo. Cuando él se quedó solo y atravesó toda su gente el río, él se quedó, él se encontró con Dios, él se levantó de ese encuentro diferente, caminaba ya diferente, tenía un corazón diferente, tenía un rostro diferente para enfrentar todo lo que estaba delante, amado, para enfrentar el propósito de Dios. Pero arrebató la promesa, peleó por la promesa, esa promesa que parecía que se perdía, amado. Yo sí creo que hay una promesa en cada familia, en cada persona que se acerca a Dios, que a veces hemos visto que el diablo ha venido y ha robado. Entonces te animo a esto, amado, a que tú arrebates, que aproveches este tiempo del cierre de año y que vayas proyectando, ¿sí?, conocer qué quiere Dios para ti y que vayas sujetándote a lo que Dios quiere para ti. Yo creo que Dios quiere que edifiquemos iglesia. Entonces la invitación es eso, a afirmarte en la iglesia, a participar en la iglesia. Si tú, yo y otros que vendrán lo hacemos, ¿cómo cerraremos el próximo año? ¿Qué estaremos predicando el principio de diciembre del 2023? ¿Pudiera ser otra historia totalmente diferente? Ahí salió un Jacob totalmente diferente, que ya no se llamaba Jacob, ya no se llamaba tramposo, ya no se llamaba pues el que engaña, sino ahora era Israel, príncipe. Ahora era un príncipe. Wow. Entonces yo quiero eso para mí, para mi familia, para esta iglesia, para tu familia. Y vamos a terminar en 2 de Tesalonicenses. Entonces sí hay cosas que hacer antes de que Dios cumpla su propósito, ¿verdad? Capítulo 1, verso 11. Dice Pablo, por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Fíjate, lo voy a repetir, por esta razón, por esto Pablo dio su vida, por esto Jesús dio su vida, por eso hay una iglesia, amado, por eso se predica, por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Algo tenemos que hacer para ser dignos delante de Dios. Y ya te dije 4 puntos. Dice, dignos de su llamamiento. Hay un llamamiento, hay un propósito, hay algo que cumplir. Dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él no va a derramar su poder si no somos dignos. Y no quiere decir que somos perfectos, no. Pero tenemos que ser gente que adora, gente que clama,
gente que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, y Él va a cumplir el propósito. Verso 12, así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, amado? Que nos unamos a Él, que le adoremos a Él, que seamos un referente de Él, que la gente vea a Jesús en nosotros. Ese es el propósito, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que nuestra familia crezca conociendo a Dios, que nuestra familia glorifique al Dios de los cielos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Por esta razón, dice el apóstol, empieza a pedir que Dios envíe su poder, que te ayude a ser digno de su propósito, que pueda derramarse su propósito, que pueda venir en nosotros ese deseo, ese sentir, ese poder, ese anhelo para alabar, que podamos ser como David, como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, que podamos buscar de una manera, amado, con hambre, con sed, con anhelo, con deseo. Que dejemos de ser negligentes, que dejemos esa confusión que vino sobre esta familia de Isaac, de Rebeca, amado, que podamos pelear, luchar, perseguir, amado, la bendición como lo hizo Jacob al final cuando se encontró con Dios. ¿Cuántas cosas no están bien en tu casa, en tu hogar, en tu familia, amado? Por decisiones nuestras, por negligencia nuestra, amado. Porque Dios siempre ha sido fiel. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado llamando. Él sigue tocando a la puerta, esperando que abramos y que le permitamos entrar. ¿Por qué no lo invocas? ¿Por qué no lo invitas a tu casa? Dile, te invito, Señor, a la vida de mi familia. Tú eres mi familia, Espíritu Santo. Yo quiero ser familia contigo. Yo no quiero que vengas ocasionalmente. Quiero que vivas conmigo. Amado, yo sí quiero cumplir los propósitos. Yo sí quiero, amado, esa voluntad tuya que es perfecta, pero que no la veré, amado, si no viene sobre mí ese entendimiento. Aviva los ojos de mi entendimiento, que yo pueda comprender cuál es la altura, cuál es la profundidad, la anchura, la longitud de tu amor, Señor. Obra en mí, Dios, obra en mí, Rey, obra en mí, Señor.